La clase pasada de estudios sociales vimos ya acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? En la que también se había involucrado Alemania y en la que salió favorecido Estados Unidos, ya que gracias a la Primera Guerra Mundial se estableció como el primer país, se me fue el nombre, era el país más poderoso, ¿no? Esta vez nos toca estudiar acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco más cercana a la primera. Y es que antes de entrar a este tema, les pregunto, ¿han visto películas acerca de la Segunda Guerra Mundial? De mi parte, sí, licenciada. ¿Cuál has visto tú, Esmeralda? Una sobre la historia de Hitler. Una sobre la historia de Hitler. ¿La ha visto tal vez usted? Estaba haciendo memoria y no recuerdo. Licenciada. O sea, capaz que sí ha de haber visto, ¿no? Capaz Pero que sí. no se sabe exactamente los nombres de las películas, ¿no? Pues entre aquellos, eh, bueno, aquí nos presenta, por ejemplo, La vida es bella, La lista de Schindler, Operación Valquiria, El pianista, Pearl Harbor, El niño con la pijama a rayas, y hay otras, ¿no? Yo me he visto La vida es bella, he visto El pianista, me he visto El niño con pijama a rayas, y la última que me vi acerca de esto fue el diario de esta niña que escribe un diario y luego es encontrada y les llevan a los centros de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Denme un ratito, ya les busco el nombre. El diario es muy famosa esta niña, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, encuentran los diarios que, en la vida real, ¿no? Encuentran los diarios que ella ha sabido escribir y en donde relata paso por paso cómo estuvo escondida hasta el momento en que se fue a los campos de concentración. El diario de Ana Frank, diario de Ana Frank. Es una niña de entre 12 a 14 años que su familia se escondió cuando empezaron a, a ver este tipo de situaciones y le escribía a su amiga, le escribía a su mejor amiga. Y llega el caso que les encuentran, a la familia de ella les encuentran escondidos y son llevados a los campos de concentración. Y allá se encuentra con la amiga. O ya no se ven físicamente, pero se hablan de pared a pared y la amiga sí logra salir, pero ella ya no. Ella no, ella se queda ahí. Se llama El diario de Ana Frank. Ana Frank se llama ella, ¿no? Esa fue la última que me vi referente a la Segunda Guerra Mundial. La vida es bella, que se trata de un matrimonio donde ella no es judía y él sí, y tienen un hijo y les atrapan. O sea, ya les empiezan a llevar y ella no era parte de eso, pero porque se le llevan al hijo y se le lleva al esposo, ella también se mete ahí, ¿no? Y a la final le matan a él. Más bien dicho, lo bonito de esta película es que el niño está ahí en el campo de concentración, pero no es descubierto por los alemanes. Y el papá le hace jugar a él todo el tiempo, le dice que están en una misión secreta, que le hace jugar, o sea, le hace jugar al niño, ¿no? Y al final, hasta el final, cuando le matan, el niño cree que es un juego todo lo que pasó, pero ahí le matan. En el caso del pianista, es un pianista judío que le empiezan a atacar. Cuando empieza todo esto, tiene a una amiga que no es judía y mucho genocidio ahí en este tipo de películas. Que no pueden pisar la vereda y que no pueden ir a los restaurantes, y todo eso sucede ahí, ¿no? Hasta que él se esconde, el pianista se esconde en una casa destruida, se esconde y
Y resulta que tiempo después en esa casa que él está escondido hacen una base militar alemana y él está escondido en esa casa. Y uno de ellos le descubre y le disculpa la vida porque tocó el piano y le gustó. Él era pianista y se salva, sí se salva por eso. Y uno de los alemanes le dice que pronto van a perder. O sea, ya estaba visto que ellos iban a perder y le deja vivo al pianista. El niño con pijama a rayas también es triste. El papá del niño es un alemán, ellos son alemanes, en cambio ellos están del otro lado y como decir, se van de la ciudad porque al papá le dan el mando de los campos de concentración y estas cámaras de gas, ¿no? El niño aburrido porque se alejó de sus amigos y de la ciudad, explora el lugar y se encuentra con la valla de donde están los prisioneros y se encuentra con otro niño. Y de la separación era de alambres de púa y el uno jugaba así. El uno era vestido con elegante, un niño de papás ricos, se podría decir, y el otro estaba dentro del campo de concentración. Y la trama de la película es que por estar juntos, jugar, que se, pues ir tocándose, porque no se podían tocar, ¿no? Solo conversaban a través de los alambres. Y la trama de la película es que niños, el uno le presta este uniforme de los que están ahí en estos campos de concentración y el niño se mete. Y le meten a la cámara de gas al propio hijo del alemán y muere en la cámara de gas. Los dos niños mueren en la cámara de gas. Sí, sí, son películas que dejan pensando, trágicas. Y no, de Hitler no me he visto. Sí, no, no me he visto. Y la última que les describí de Anna Frank, sí, ya, aquí les digo que ya me vi. Pero sí son películas que invitan a la reflexión y basadas en hechos reales y aquellos eh, anécdotas que vivieron en aquel tiempo, ¿no? Vamos a las causas de la guerra. ¿Qué fue la causa que dio la guerra según los acuerdos de la Primera Guerra Mundial? Vamos, Gladys. Listo, licenciada. Los acuerdos que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial dejaron descontentos a italianos y alemanes. El endeudamiento de Alemania con Inglaterra, Francia y Estados Unidos mantenía al país en una crisis económica de la que era difícil salir. Si bien Italia finalizó el conflicto al lado del bando vencedor de la Primera Guerra, quedó insatisfecha, pues que las promesas de Gran Bretaña y Francia no fueron cumplidas. El Tratado de Versalles obligaba a Alemania a pagar indemnizaciones que le hacían verse como la única culpable de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, la situación social en ese país era lamentable: desocupación de miles de los combatientes, despido de miles de obreros, ruina de los pequeños propietarios. En conclusión, lo mismo que pasó en la primera, ¿no? Aunque la primera era porque mataron a quién, a una persona que iba a ser iba a ser rey ahora, bueno, uno que iba a ser rey de un país, eso era lo primero que causó. Aquí, en cambio, se quedaron insatisfechos los alemanes y los italianos de cómo terminó o los acuerdos que llegaron en la Primera Guerra Mundial. Quedaron insatisfechos, especialmente Alemania e Italia. A pesar de que Italia estaba en la parte vencedora, se sintió insatisfecha. Y por parte de Alemania, como lo dice, lo hicieron ver al único culpable, Alemania, y fue que también estuvo muy endeudado y todo, ¿no? ¿Cuáles eran aquellos gobiernos totalitarios, Esmeralda?
Ya se nos conectó Esmeralda, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya. La Gran Depresión de 1929 aumentó el desempleo y arruinó a la clase media. Las condiciones sociales y económicas facilitaron el ascenso de gobiernos totalitarios en Europa. El nazismo, con Hitler a la cabeza. En Alemania, el fascismo en Italia. Varias dictaduras en distintos países de Europa evidenciaban la crisis de los sistemas democráticos. Los regímenes fascistas proyectaban una situación de guerra como un escenario indispensable para su propio desarrollo. De ello, derivó el expansionismo militar de estos países. Gracias, Esmeralda. Entonces, eh, Alemania con el nazismo e Italia con el fascismo hicieron que estos gobiernos totalitarios crezcan, ¿no? Crezcan en esa situación, en esa forma de llevar su gobierno. ¿Cuáles eran las características de los gobiernos totalitarios? En sí solo son dos, ¿no? Alemania con el nazismo e Italia con el fascismo. Entre los dos llamados gobiernos totalitarios. Primero, que era una exaltación del nacionalismo. ¿A qué nos referimos con exaltación del nacionalismo? ¿Qué creen que nos referimos con esto? Que somos como muy patriotas, ¿no? Si soy alemán, o sea, es una exaltación al nacionalismo. En Ecuador sí tenemos la exaltación del nacionalismo, pero en aquella época esto era como una religión, ¿no? Como una religión exaltar ser alemán o exaltar ser italiano. Estar organizada en torno a un partido único. No había más partidos, existía solo el nazismo y el fascismo. Presencia de un líder carismático, como Hitler en Alemania, y no nos dio información acerca de Italia, quién era el líder de Italia. Oposición a la democracia y al comunismo, sea una dictadura, porque si no hay democracia, ¿cuál es lo contrario de democracia? Una dictadura, ¿no? Porque la democracia es aquella que el pueblo elige, mientras que la dictadura es está obligada. Entonces, no había democracia y no al comunismo. Fanatismo y exaltación militarista, lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? Ese patriotismo por aquella nación, ¿no? Fanatismo y exaltación militarista. Y el racismo, negación de los valores proclamados por la Revolución Francesa, ¿no? El racismo, es de otra raza o religión, ocurría el racismo. En esta imagen que ven aquí es un desfile de las tropas alemanas el 2 de junio de 1939 en Berlín. Ideologías como el fascismo alentaron un nacionalismo exaltado. Como los equipos, podríamos decirlo así, como cuando es fan o hincha de un equipo, como lo llamaríamos nosotros, a muerte, ¿no? Que tiene desde la gorra hasta las medias del mismo equipo. Entonces, esa es esa exaltación en este caso, era exaltación al nacionalismo por pertenecer a Alemania, que fue lo que inició en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Vamos, Gladys, nuevamente, hasta el tercer párrafo. Ya. El El inicio inicio de la guerra. Ujú. a partir de 1936, Alemania, Italia y Japón iniciaron una agresiva política expansionista en Europa y Asia. En un principio participaron activamente en la Guerra Civil Española enviando tropas y armamentos. Incluso la Fuerza Aérea Alemana bombardeó algunas ciudades como Guernica, ¿sí, verdad? Guernica.
Guernica. No sé si es Guernica o Guernica. Bueno, Ya. Italia invadió Abisinia, Alemania, anexo Austria, la región de los Sudetes, sí, ¿verdad? Sudetes, Checoslovaquia y posteriormente toda Checoslovaquia, mientras Japón invadía territorio chino. La actitud de los demás países europeos ante la política expansionista de las potencias del eje fue expectante. Francia e Inglaterra miraban con recelo a Alemania, pero su anticomunismo ofrecía un contrapeso al avance de la URSS. URSS. Alto ahí, Gladys. ¿Saben lo que es la URSS? No, Ahora no existe la URSS, ¿no? En aquel entonces era la Unión Soviética, era la llamada la Unión Soviética, que estaban algunos países dentro de la URSS. Déjenme digo, ¿es mi compu o la de alguien más? a mí Eh, el significado de la palabra URSS, déjenme, ya me olvidé cuál es. Eh, Unión Soviética. Ah, yo sí sabía cuál eran las. La URSS era la Unión Soviética, es como, ay, se me fue el nombre, como cuando igual puedes viajar a España, ay, puedes entrar a todo el territorio europeo, no, ay, se me fue. Bueno, pero en sí es así, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso significa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es la unión de algunos países que que fueron parte de la URSS, ¿no? Que fueron parte de la URSS y que fue liderada por Vladimir Lenin. En ese entonces estaban algunos países que constituían la URSS. Ya les menciono cuáles eran parte de la URSS. Ay, se me fue. Ahora también existe así una que es en Europa. Por eso puedes viajar por toda Europa sin visa, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Déjenme un ratito, ya me voy. Países que la integraban. Estaba Alemania, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Estonia, Georgia, Letonia, eran algunos países. Uzbekistán también, Ucrania, pero los más importantes los que mencionamos, ¿no? Armenia, Rusia, Alemania, Ucrania, Mal, Moldavia, Tajikistán, Turkmenistán, que eran países que también formaban parte de la URSS. Que significaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es la URSS. Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, la Unión Europea creo que es ahora, ¿no? La Unión Europea es igual, es una sociedad en la que están siendo parte algunos países. Me las investigo. Unión Europea. Que, por ejemplo, para pasar con la visa son solo parte de esos países. Es como una unión que se hizo, ¿no? Pero en ese entonces existía la URSS y Alemania era parte de eso. Continuemos, Gladys. ya. Esta última, hasta ahí se quedó. El avance de la URSS, ¿no? Vuelvo y repito, Francia e Inglaterra miraban con recelo a Alemania, pero su anticomunismo ofrecía un contrapeso al avance de la URSS, que era la unión de estos países soviéticos. Continuemos desde ahí, Gladys. Esta última consideraba que de
desencadenarse una guerra sería entre naciones capitalistas, lo que podría favorecer la difusión del comunismo en otras naciones. En agosto de 1939 se produjo una situación impensada, ¿sí? Impensada. La URSS estalinista y la Alemania nazi firmaron el Pacto de No Agresión germano-soviético, un acuerdo entre dos sistemas ideológicamente inconciliables. Este pacto estableció garantías de seguridad para ambas naciones. La aceptación de la influencia soviética sobre la zona del Báltico y una cláusula secreta donde se acordaba el reparto de Polonia. Tras la firma de este pacto, Hitler inició la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, con el pretexto de recuperar la zona del Danzig. Esta vez las potencias europeas no se mantuvieron pasivas y 2 días después de la invasión, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Gladys. Entonces, esto fue el inicio de cómo se disparó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se puede decir que Alemania, entre comillas, cogido de la mano de la URSS, hizo la invasión a Polonia, mientras que Inglaterra y Francia ya no se quedaron quietos y le declararon la guerra a Alemania. Entonces, los países que iniciaron fueron Alemania, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania, Inglaterra y Francia. Pero había un antecedente de que Japón invadió China y Francia invadió, perdón, y Alemania invadió a Checoslovaquia. Pero, ¿qué es el nazismo y qué es el fascismo? El nazismo es la contratación de las palabras nacional, socialismo en alemán, y hace referencia a la ideología que gobernó a Alemania en 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Alemán dirigido por Adolf Hitler. O sea, el nazismo es prácticamente el socialismo, ¿no? Es como decir un sinónimo de socialismo, pero con estas palabras de nazismo, que lo hace referencia a Hitler, ¿no? Por eso nazis, los nazis, una palabra muy mencionada en la Segunda Guerra Mundial, los nazis es como una ideología que tenían, ¿no? Como aquí una ideología política, si son de izquierda democrática, si son de los social cristianos, si son de la Revolución Ciudadana, que son partidos políticos. En aquel entonces los nazis, el nazismo, lo hacían referencia a Alemania con su líder Adolf Hitler. Mientras que el fascismo es una ideología totalitaria que se oponía a los regímenes liberales y comunistas. Exaltaba la idea de la nación, la obediencia de las masas y el partido único. No eran liberales, y era mucha esta exaltación a los ser nacionalmente perteneciente de algún país. Vamos aquí a leer esto. ¿Cuáles eran los bandos enfrentados? Primero, el eje fue Alemania, Italia y Japón, que fueron los que iniciaron estas invasiones con los países aledaños. Si bien España se mantuvo neutral, prestó apoyo al eje en Europa. Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y Hungría también colaboraron con el eje. O sea, no pelearon, pero tomaron ahí parte de su ayuda. ¿Cuáles fueron los aliados eh, en contra de Alemania, ¿no? Sería Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos en 1941,
China que ya peleaba contra Japón desde el 37 y otros 26 países incluidos, los invadidos por el eje y los territorios coloniales de las potencias europeas. Eh, a ver, viendo el mapa que está aquí, hace referencia a la máxima expansión del eje, ¿no? La línea roja es la máxima expansión del eje, mientras que los países que están de color verde fueron los países que no actuaron, que se mantieron al margen. Y aquellos países que están de color moradito, se podría decir, son aquellos que formaron parte, sean del lado contrario o de, ¿cómo se diría? Es que no podría decir fueron del lado bueno y del malo, ¿no? Cada uno tuvo sus intereses, pero ellos formaron parte de todo esto. Procesos claves para la guerra. Esmeralda. La caída de Francia. La estrategia de Alemania era utilizar su superioridad militar para lograr rápidas victorias. En junio de 1940, las tropas alemanas entraron en París y provocaron la rendición de Francia. Poco después, Alemania inició una campaña de bombardeo sobre Inglaterra. Operación Barbarroja. En 1941, la Unión Soviética y Estados Unidos entraron al conflicto. Alemania inició la Operación Barbarroja, nombre con que se conoció a la ofensiva contra la URSS. En diciembre de ese mismo año, Japón bombardeó la base estadounidense de Pearl Harbor, en el Pacífico. El eje. De esta forma, la guerra comenzó a desarrollarse en distintos frentes: el soviético, el del Pacífico y un frente territorialmente disperso, que incluyó el norte de África, Italia, Francia y Bélgica. Gracias, Esmeralda. Eh, es interesante ver, por ejemplo, imágenes inéditas como las que tenemos aquí, ¿no? De aquel entonces. Y ahorita que Esmeralda nos lee esta parte, hubieron bastantes frentes. Y si volvamos al mapa nuevamente. Si volvemos al mapa, ustedes se dan cuenta que es, por ejemplo, ¿dónde está mi apuntador? Japón está aquí, ¿no? Recordemos que Japón es una isla y esta isla trató de invadir a China. Esta fue la primera. Acá Italia invadió a Abisinia y todo lo de acá, que es Alemania, trató de invadió, ¿no? Invadió a Polonia y todo lo que estaba alrededor suyo, ¿no? Entonces son algunos frentes que tenía. Por eso acá abajo menciona que Japón atacó a la base de Pearl Harbor de Estados Unidos en el Pacífico. Entonces, tenían algunos frentes, por eso no hubieron algunos países involucrados, tal vez por sus fronteras, que chocaban con este tipo de situaciones. Vemos aquí algunas imágenes, por ejemplo, en esta de aquí, que dice unidades norteamericanas acercándose a las costas de Oman. Y es que existen películas, existen imágenes que llegaban en estos barcos a la costa, ¿no? A la costa del país enfrentado. Y ahí estaban los otros. Y el que lograba pasar de ahí, o sea, iban muriendo en el agua. Muchos muertos, más muertos que la Primera Guerra Mundial en la Segunda, ¿no? Aquí vuelta vemos la Operación Barbarroja, donde hizo prisioneros a gran soldados rusos. Ofensiva aliada, Gladys. La ofensiva aliada. En el año 1942 se inició la contraofensiva soviética. Simultáneamente, las tropas anglo-estadounidenses vencieron en África, lo que sirvió de plataforma para invadir Italia.
Al interior de los países ocupados por las tropas del eje, se organizaron fuerzas de resistencia que lucharon en su propio territorio. En 1943, el ejército alemán sufrió su primera gran derrota frente a la ciudad soviética de Stalingrado, ¿verdad, licenciada? Stalingrado, sí. Esto posibilitó el avance del ejército rojo hacia Europa. Ese mismo año, las tropas aliadas desembarcaron en Italia y destituyeron a Mussolini. La contraofensiva aliada comenzó con el desembarco de tropas en Normandía en junio de 1944, lo que permitió la liberación de Francia. Alemania no pudo contener el avance aliado. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó, lo que abrió las puertas a la firma de la rendición de Alemania. Alemania. Esta última parte, Gloria. El avance estadounidense en Japón fue constante. La utilización de la bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945 aceleró la derrota japonesa. En pocos segundos, miles de civiles murieron, por lo que el imperio japonés se rindió incondicionalmente. Ah, una película de Hiroshima también me he visto, sí. Cuando cae la bomba y cae en Hiroshima la bomba nuclear, ¿no? Que son las mujeres con las que Estados Unidos atacó a Japón. Y esa fue la forma en que Japón se dio, o sea, se dio de ceder y se pudo rendir. O sea, se rindió porque no era una área de guerra. Hiroshima no era una área de guerra, era una área civil y cayó la bomba ahí y destruyeron a su población civil. En cuanto a Hitler, eh, esa baja que tuvo fue el desencadenante para que Hitler retrocediera y Alemania retrocediera y que Hitler ante esta derrota no pudo más y se suicidó, ¿no? Aunque hay comentarios existen posibilidades que dicen que no se ha suicidado, que no sé qué. Hay ciertas chicas, se me va a cerrar la sesión, nos vemos a comentar.